Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan hoy en las Market Sessions del BAM 2024. Encuentros profesionales de alto nivel en formato podcast grabado en vivo. Es un espacio diseñado para conocer de primera mano nuevas tendencias del mercado audiovisual, escuchar conversaciones informadas sobre temas coyunturales de la región y acercarse a inquietudes singulares sobre el cine contemporáneo. Nosotros somos Gente que hace cine, un podcast que nace en 2018, precisamente como parte de las ideas que se gestan en un mercado como el Bogotá Audiovisual Market. Estamos por ahí en 2018 y decimos, esto sería bueno grabarlo, hagamos un podcast. Y ahí nació Gente que hace cine. Nacimos como un podcast y poco a poco nos hemos convertido en un espacio, no solo para la conversación sobre el cine y el audiovisual, sino para la memoria de las voces de quienes crean historias y ojalá en un catálogo de conversaciones valiosas para que otros y otras puedan aprender de cine y audiovisual como más nos gusta, conversando. Este espacio es posible, por supuesto, gracias a Proimanes Colombia, al BAM. Hay un equipo detrás que ha programado estas charlas y que ha hecho que las personas que están aquí puedan estar aquí, pero también a la alianza que Gente que hace cine hace con la Universidad de La Sabana, la Facultad de Comunicación Social, aquí hay algunas de sus estudiantes, con la carrera de periodismo de la universidad. Este contenido también llega a vos gracias al patrocinio de empresas muy bacanas que quieren que estas conversaciones lleguen a ustedes para que aprendamos juntos. Y esas empresas son Telar de Cine, que es una casa de producción y distribución cinematográfica comprometida con la creación de nuevas narrativas de ficción y no ficción, el cuidado de las personas involucradas en los procesos creativos y la formación de profesionales integrales en las industrias creativas. Si les interesa hacer negocios con nuestros sponsors, por acá están sus QRs. También con Dan Mura, que es una empresa que vive product placement, por favor. Dan Mura, empresa de diseño sonoro, postproducción de sonido para cine, audiovisual y podcast, así y también con experiencias de audio. Ellos también patrocinan que esta conversación sea posible y que quede grabada y que llegue a diferentes plataformas. Te dejo entonces, para vos que estás escuchando, los enlaces de estas empresas en la descripción del episodio. Segundo episodio grabado en el BAM 2024, con vos escuchando del otro lado y un público maravilloso que nos acompaña con un aplauso. Arranca aquí. Sello colombiano en las series LATAM. En los últimos años, las historias colombianas han capturado la atención de las grandes plataformas globales. Basta observar la experiencia que han generado series como Griselda o 100 años de soledad para notar el lugar que hoy ocupan en estas ventanas. En este espacio, dos productores y un guionista hablarán de la enorme acogida y el reconocimiento internacional de series como Noticia de un secuestro, la inclusión de talentos nacionales en producciones extranjeras como el actor Andrés Parra en El Presidente y el guionista Mauricio Leiva Koch en La cabeza de Joaquín Murrieta. Para ustedes entonces les doy una bienvenida primero con esto, a ver. Nuestro sistema de justicia es una real mierda. No somos capaces de juzgar a nuestros criminales en Colombia. Tendrán que enfrentar la ley en Estados Unidos. Escuchamos de fondo el tráiler de Noticia de un secuestro y es una de las razones por las cuales tenemos a María Elena Wood, productora chilena. María Elena, muchas gracias por estar acá en Gente que hace cine. Muchas gracias, feliz de estar aquí porque siempre me llegan los contenidos o los encuentro y así que estoy muy contenta ahora de estar en esta mesa. Gracias. Claro que sí. Por supuesto no eres solo productora de Noticia de un secuestro. Hace poco te comenté en una preentrevista que estuve viendo Dignidad, también una serie chilena súper potente con todas las negrillas que le podamos poner a esa palabra. A ver si mi rapidez me lo permite. Pongamos esto, a ver qué tal sube. No. Sí, pero un segundo. Vamos a internet. Ya. Mexicano en respuesta a la traición del gobierno. Perdimos la guerra contra Estados Unidos y la mitad de nuestro territorio. No soy mexicano, yo soy californio. Por pendejos como tú perdimos la guerra. La cabeza de Joaquín Murrieta es la razón por la cual Mauricio Leiva Koch está acá. Mauricio, bienvenido a Gente que hace cine, por fin.
Muchas gracias. Tenía muchas ganas de estar acá. No, qué bueno. Y nosotros también ganas de conversar con vos, guionista y showrunner, creador de esta obra que se puede ver en Prime Video, ¿verdad? Sí, estrenó el año pasado. Listo, entonces vamos a conversar, vamos a ver cómo hilamos porque son... A ver, el título de la charla se llama Sello Colombiano en Series Latam y ese sello colombiano, ese talento lo vamos a ver desde diferentes lugares. Y finalmente, miremos a ver... Como este chico, Sergio Jado, el nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol. Sergio, no puedo creer que estemos acá. Yo tampoco. Sergio aprendía a alta velocidad. Hay mucha gente que a mí no me quiere ver arriba. Tu juventud amenaza a estos ancianos. Muy bien. Agustín, compañero de fila en la inauguración del BAM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Y el presidente es la razón por la cual vamos a conversar hoy acá. Y ojalá que no sean solamente esas series, sino todos los proyectos que puedan venir y las oportunidades que se empiecen a gestar en el BAM. Arranquemos entonces. Antes de preguntarles por las series particularmente. Y es como... Esta pregunta no va directamente a Mauricio, sino ¿cuál fue la primera conexión que ustedes tuvieron, María Elena primero, con talento colombiano? En algún momento. ¿Cuál fue tu primera conexión que tuviste probablemente antes de Noticia de un Secuestro? La verdad que con talento colombiano no trabajé hasta Noticias de un Secuestro. Okay. Y fue muy tempranamente, el año 2016, que partimos trabajando con Verónica Triana y con Pedro Rosso, ¿ya? Y con un guionista chileno, el piloto de lo que posteriormente sería la serie Noticia de un Secuestro. Ya eso fue muy interesante para nosotros ver la cantidad de escritores y de buenos escritores que habían en Colombia. Uh-huh. Y ya el segundo encuentro muy potente fue cuando iniciamos el casting ya en pandemia. Por lo tanto, no era fácil y nos dimos cuenta de que la ignorancia que teníamos respecto al impresionante talento que había acá de actores y actrices. Y fue para nosotros muy motivador, muy motivador. Pero una cosa antes, dices 2016 empieza a tener ese contacto. ¿Ese contacto llega a ti o desde la productora estás pensando en Noticia de un Secuestro hacerla? No, ese contacto llega por Rodrigo García, el hijo de Gabo, que llama a mi hermano, que es director de cine y de series, ¿ya? Y le dice que si podemos colaborar con él porque él quiere hacer la serie de Noticias de un Secuestro. Cree que es el momento de hacerlo. Y se acerca a nosotros porque hay una trayectoria que tiene que ver con contar la vida íntima de las personas, sus vínculos, y cómo los acontecimientos políticos, sociales, culturales afectan esas vidas. Y eso era lo que a él le interesaba. Muy bien, entonces dejemos ese contacto ahí en pausa. ¿El caso tuyo cómo fue? ¿Hubo algo antes del presidente o fue también con el presidente? A mí me pasa que no... Me cuesta lo de talento colombiano. Lo que quiero decir es... No sé si tengo como la mente tal... Encuentro talento en toda Latinoamérica. Encuentro un montón de talento. Y yo creo que para allá tiene que ir la charla. Sí. Y de hecho, lo protagoniza Andrés Parra, que es claramente colombiano, sí, pero tiene más acento chileno que María Elena, ¿no? Sí. Porque lo hace muy bien. Sí. Entonces, qué difícil, ¿no? Decir, bueno, es difícil
pensar, me da un poco hasta la sensación de que no sé si reformular la pregunta, pero hay un montón, o sea, hay un montón de talento colombiano. Tal vez lo que sí yo observo que fue pasando con el tiempo, ahora me voy a tu pregunta que es la serie, es que todos los incentivos y todas las esos impulsos que hubo de gobierno tal vez empezaron a poner a Colombia en términos de industria un poquito más arriba y ese talento que ya estaba tiene un poco más de posibilidades, otra visibilidad, pero seguramente Andrés era igual de talentoso antes y que después del presidente, o tal vez más. Pero sí, esa exposición llama la atención. Y yo te preguntaba ayer, y es, Andrés Parra, ¿cómo llega al proyecto? Si tú tuviste que ver con eso. Una decisión del director, que fue Armando Bo, que me parece que fue una decisión excelente, pero es una decisión muy específica del director. Que después tuvo el consenso de Prime Video y demás, y todos acompañamos. Pero sí, ¿quién puso ese nombre en la mesa? ¿Quién dijo? Y era muy difícil. ¿Y había opciones? O sea, opciones sí, chilenas. Había opciones, claro. Claro que había opciones. Y además era muy difícil pensar, ¿y por qué Andrés va a hablar chileno bien? Hasta que ves el casting en cámara y decís, listo. Ah, ok. Muy bien. Paremos ahí y vámonos al otro lado. Aquí es cómo vos te empezás a mostrar y aquí no es el talento actoral, que es del cual hemos ido hablando un poco con el caso de ustedes dos, sino acá es el talento desde la escritura y desde la puesta de la venta de una idea, además para, con tu talento como escritor, como creador, llamar la atención para contar una historia que no tiene nada que ver con Colombia. Creo que hice una pregunta larguísima y se va a demorar 1 hora aquí este podcast. No, Dale, pero Ari. seré breve. Hagámoslo. No, la verdad empieza unos años atrás no con la cabeza de Joaquín, sino empieza con Falco. Yo estaba haciendo... ¿Eso es Fox? No, eso fue Telemundo y Prime. Ya. Y con coproducciones por ahí. Y Dynamo lo produjo. Yo ya había trabajado con Dynamo y yo había escrito una película de Los Fierros que dirigió Pablo González. Ahí me conecté con los de Dynamo mucho. Y yo estaba haciendo La Noche de la Bestia, que estábamos hablando ahorita, y no tenía plata para terminar la edición de La Noche de la Bestia. Y Diego Ramírez Shrimp de Dynamo me contacta para ver si puedo ser head writer de Falco. Yo nunca había escrito en televisión, yo no tenía ni idea qué es lo que me estaba hablando. Pero hablé con mi socio mexicano. Yo trabajo desde hace mucho tiempo con México. Yo tengo una Fidelio, sí. Mi productora está en Colombia, en México, en Suiza, en Canadá. Hablé con mi socio mexicano, que era el productor de La Noche de la Bestia. Le dije, me ofrecieron esto, lo hacemos juntos, pero tenemos que sacar parte de nuestro sueldo para pagarle al editor de La Noche de la Bestia. Eso solo pasa en tu caso, no pasa en otros casos. No. Aquí hay una editora que sabe que eso no... Sí. El caso es que hicimos Falco y le pagamos a mi editor y Falco se termina ganando el Emmy Internacional. Claro. Y en paralelo me ofrecen una serie que se llama Tijuana en México, porque es así, no sé muy bien por qué me la ofrecieron. Pero es lo del talento que estamos hablando. No te lo preguntes más. Es tu talento. Pasó. Y de ahí fue como una bola de nieve que, pues, escribo Falco al mismo tiempo que escribo Distrito Salvaje, al mismo tiempo que estoy escribiendo Tijuana, al mismo tiempo que estamos editando La Noche de la Bestia. Y las cosas empiezan a salir bien, sale Frontera Verde y mi relación con Dynamo ya se había como establecido muy profundamente. Y yo había escrito un western para mi tesis de Columbia, que los de Dynamo habían leído, me llaman y me dicen, ¿por qué no le hacemos un pitch a las plataformas de un western? La importancia de no dejar en el cajón las cosas. Obviamente no hicimos el pitch de Murrieta, era un western en Colombia que yo que nunca creo que se va a hacer por el presupuesto, ojalá algún día, pero ellos leyeron ese guión, les gustó, encontramos al personaje de Murrieta y empezamos a desarrollarla. México ya, Dynamo ya estaba establecido en México con Falco y con las de Historia de un Crimen. Y la verdad se vendió bastante rápido Murrieta a Amazon. Fue como una venta muy sorpresiva porque yo la verdad no pensé que nadie quisiera financiar un
western. Pero pues creo que lo desarrollamos tan bien que a Amazon le encantó y después pasó pandemia. Muy bien. Esto es como una película, o sea, historias paralelas al mismo tiempo. Continuemos acá en la que habíamos dejado en pausa. Muy bien. Ya se dio y entras a noticia de un secuestro y quedamos en el casting. ¿Sí o no? Quedamos en el casting, sí, en medio de la pandemia. Sí. Volvamos, empecemos a hablar de cómo se configura o cómo empieza a hacer esa relación con Colombia, porque también es que todo se dio en una fila, perdón, es que nos vimos en la fila y hicimos preentrevista de esto. Pero estábamos hablando que, claro, noticia de un secuestro se rueda en pandemia, ¿o no? ¿Y cómo es esa relación con el crew, el porcentaje, digamos, de colombianos que tiene esa serie? Bueno, las cabezas de equipo trabajamos desde Chile durante todo lo que fue el previo a la preproducción. ¿Ya? Hay 2 directores chilenos, Andrés Wood y Julio Jorquera. El productor que estuvo instalado aquí permanentemente, Patricio Pereira, que históricamente hemos producido las películas, los documentales. El diseño de producción estuvo a cargo de Rodrigo Basáez y así el director de foto, Miguel Litín, etc. Y trabajamos aquí con TIS, que en ese momento era Fox Telecolombia, actualmente TIS, como un servicio de producción. Y fue una muy buena decisión que tomamos en conjunto con la plataforma, con Prime Video, ¿ya? Porque ellos nos transmitieron toda, digamos, su experiencia. Y como productora general, Diana Camargo, de Laberinto. Y que fue clave para hacer, digamos, el engranaje entre la cultura TIS y la cultura de pequeña productora chilena. Porque nosotros somos una productora pequeña, no, digamos, hacemos producciones diversas, pero digamos, no hacemos simultáneamente una gran cantidad de producciones. Entonces, y nuestra experiencia acá fue, la verdad que apasionante. Trabajamos muy bien con todos los equipos colombianos, tuvimos un apoyo, una colaboración, una confianza de las personas, de los equipos, que nos permitieron trabajar muy, muy bien, pese a que estuvimos en pandemia, pese a que nos tocó también el estallido social a 4 cuadras, ¿ya? Con todas las dificultades y pese a que partimos el primer día de rodaje con la protagonista contagiada con COVID. Y de ahí en adelante fue como un dominó, claro, donde cuando comienza la segunda unidad con Julio Jorquera y Paulo Pérez como DP, caen un día, alcanzan a filmar y al segundo día contagiados con COVID. Entonces, yo supuestamente como productora ejecutiva iba a venir 15 días, iba a dejar todo andando, y iba a regresar a hacer las cosas que tenía que hacer. Bueno, nunca más me pude mover de acá. Porque, o sea que fue una relación profunda con Colombia. Profunda y con mucha incertidumbre. Claro. Los planes de rodaje los cambiábamos cada 3 días, de acuerdo a estas circunstancias externas que nos iban modificando. Pero contamos, como te digo, con un gran apoyo y fue tan buena la experiencia que todo el equipo o está trabajando en coproducciones con Colombia o queremos hacer cosas con equipos colombianos. Buenísimo. Agustín, ¿el caso del presidente, el único colombiano es Andrés Parra? En el caso del presidente, no, puede ser que haya alguno más, perdón la memoria, pero en un personaje tan protagónico no. Claro, total. Sí, tenemos a alguien más de alguna a Gabela.
Bueno, tenemos a Gabela para empezar como un ejecutivo de Gaumont, Cristian Gabela, sí, vinculado. No, y en el elenco algún colombiano más tenemos haciendo de presidente de la asociación. Probablemente me va a pasar una pregunta que tiene que ver como, claro, tú desde mirada de producción, pero te voy a preguntar una cosa como desde la actuación. Y es lo que sucede, perdón. No sé si lo voy a poder responder, pero estoy atento a atajar esta pregunta. Sí. Muy bien, listo. Dibu ahí, listo. Y es que el tema de los acentos en la actuación es fuerte. Yo creo que los públicos locales castigan cuando uno, por ejemplo, ve que hay, voy a decir al aire, eso no ha pasado, no sé, que hay un Escobar que de pronto no está hablando paisa. Sí, como por decir, tirar al aire algo. Por ejemplo, en Chile, ¿cómo fue recibido el acento de Andrés y como la tranquilidad? Ahí sí, tú como productor de decir, hemos hecho una buena elección. Lo que pasa es que no coincido tanto. O sea, entiendo, creo que es algo que va cambiando. Claro. Creo que es una opinión que venimos trayendo desde hace un tiempo largo y que a veces en realidad no se trata tanto del acento, sino de qué historia me estás contando, okay. ¿Qué tan comprometido puedo estar con este cuento. Uy, le pegué a la mesa. En el caso de... Hay foley, no hay problema. Perfecto, perdón. En el caso del presidente, capaz que no es ningún orgullo, ¿no? Pero si hay algo que nos une a todos los latinoamericanos es la corrupción. Eso sí. Si hay un lugar donde todos nos sentimos representados. Y eso estuvo muy bien actuado. Y eso estuvo muy bien actuado, estuvo muy bien contado. Y entonces acento de acá o acento de allá no empezaba a no importar porque el cuento, porque había como un engagement ahí con el cuento. Ahora si me estás contando algo que no me interesa y encima en un acento que me resulta ajeno, bueno, me voy a sentir un poco más alejado. Y entonces sí, como argentino, no sé, más chico pensaba el melodrama mexicano no funcionaba, pero en realidad lo que no funcionaba era el cuento, no el acento. Era que somos distintos, no nos pasa lo mismo, ¿no? Somos parecidos pero distintos. Y supongo que lo mismo pasa cuando empezamos. Me parece que la clave es el cuento que uno esté contando y después se puede superar el acento. Buenísimo. Como los gringos están superando y están leyendo y están yendo al subtítulo y ya no hay que doblar. Digo, están pasando muchas cosas. Oh, ok. Buenísimo eso, y eso me sirve para preguntarte entonces acerca de cómo te sentas vos a una historia. No sé qué tan relacionado estabas con esa historia, o de chico te gustaba el zorro, no sé, cómo era, ¿no? ¿Cuál era tu relación? O es cuando llega la oportunidad de escribir Joaquín Murrieta que vos llegas a esa historia y sobre todo cómo contarla tan mexicana, ¿sí? Viniendo desde acá. Yo sé que tarde o temprano vamos a llegar acá, que no importa nada de lo que estoy preguntando, pero el tema es, me parece súper importante eso, es la credibilidad tuya escribiendo una historia que probablemente en algún momento dicen, pero ¿y por qué no la escribe un mexicano? Pasó. Ah, ok. Pero no, digamos, más adelante, ya cuando estábamos en producción y no gente de la producción, sino comentarios ajenos a la producción, porque pues eso siempre va a pasar. Sí. No sé si a ti te habrá pasado cuando hicieron noticias de un secuestro acá. Me imagino que algún colombiano habrá dicho, pero ¿por qué un chileno lo está produciendo? Yo vuelvo a algo que tú dices, y es lo de la historia, ¿no? La emoción, qué es lo que se está contando. Y Murrieta nosotros, a la producción, nos presentaba un contexto histórico que hablaba mucho de lo que estaba pasando con la migración latinoamericana a Estados Unidos. Y ahí fue que yo me colgué al principio, y así fue como de una manera u otra nos acercamos a vender la serie. En ese momento Trump había dicho lo de los mexicanos son violadores, ladrones, bla, 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 bla. Y a mí, cuando escuché eso, dije, ahí está nuestra serie. Y especialmente en un western donde los mexicanos y las comunidades originarias han sido las que han sido los enemigos, yo quise como voltear ese esquema del western y volver el gringo el malo. Como darle la vuelta de, bueno, pues nosotros fuimos los malos, nosotros como latinoamericanos ahí en generalización. Ahora miremoslos a ellos como ellos son los malos, ellos son los violadores, ellos son los asesinos, ellos son los que tienen esclavos, ellos ta. Y la verdad es que cuando se la fuimos a vender a Amazon nos sorprendió que fueron los gringos, los ejecutivos, bueno, los latinoamericanos les encantaba, pero fue como
desde Estados Unidos que dijeron, hágale. Como que como que hubo mucho apoyo frente a esa postura de la serie, desde la perspectiva de Amazon, de Prime Video. Pero me remito de vuelta a lo que tú dijiste. Yo creo que no es tanto qué acentos hay. No sé, en Frontera Verde se hablan lenguas del Leticia, pues del Amazonas, como el español. En Murrieta también hablamos como 4: inglés, mandarín, español y rarámuri y chiricahua. Son 5 lenguas distintas las que se hablan en Murrieta. Y si les está contando bien, la gente se pega. El acento no importa tanto. Obviamente hay temas como lo de Pablo Escobar, que yo creo que eso es una discusión ya puramente de mercadeo y de venta, sí. y lo hicieron bien. Pues este señor Walter Moura lo hace bastante bien, como Pablo Escobar, no el acento, pero pues porque el acento así no lo tiene. Pero sí, me remito de vuelta a lo que tú dices. Las historias. Las historias. Muy bien. ¿Tú conocías noticia de un secuestro, por supuesto, y lo hiciste encantada, pero me imagino entonces vienes a relacionarte con la realidad acá en Colombia? No sé si que nos puedas contar como algunos sucesos relacionados con la producción. ¿Cuánto duró la producción? ¿Cómo fue llevada? Y sobre todo tu relación ya con el crew, ya esa conexión que logra hacer Diana Camargo y ese crew, cómo estaba conformado, quiénes te han llamado la atención o quiénes pudieron llamarte la atención de cómo funcionaban desde la parte técnica, el crew, porque hubo crew colombiano. Sí, no, o sea, 100% crew colombiano. Las cabezas fueron las que mencionaste hace poco. Sí, los directores de área y directoras de área eran chilenos, pero todo el crew era colombiano, mayoritaria, o sea, éramos los menos los chilenos. Y todos los actores también son colombianos, todo el cast completo. Entonces, a ver, el primer acercamiento que me tocó a mí, en lo personal, aquí mismo en Colombia, fue acercarme a Maruja Pachón. Protagonista real, ¿no es cierto?, de Noticia de un secuestro, y no solo protagonista real, sino que muy amiga de Gabriel García Márquez, y tanto así que Gabo le había dejado un 10% de los derechos de Noticia de un secuestro, ¿ya? Y había una, digamos, lo que nosotros conversamos con Rodrigo era de que para esta serie era muy importante que las víctimas ya tuvieran un espacio relevante, ¿ya? Y que en definitiva cada muerto nos importara, ¿ya? Entiende que y que además, ¿ya? Pudiéramos dar cuenta de que finalmente era Colombia entera, los ciudadanos colombianos, cada familia de Colombia estaba atrapada por esta red del narco. ¿Ah? Finalmente éramos todos víctimas, ¿ya? Y en esa posición fueron las conversaciones que llevamos con Maruja y con algunos de las víctimas o hijos de las víctimas que ya no están. No necesitábamos tener el apoyo de ellos ni el visto bueno, ni uno de ellos leyó nada ni vio nada previo al estreno que se hizo de la serie. Pero sí generamos esa confianza que nos fue dando claves que no estaban en el libro. Por otro lado, lo que también quisimos, y que eso lo ficcionamos, fue la parte B, que en el fondo son aquellos que están a cargo de cuidar o de mantener, digamos, ¿no es cierto?, a los secuestrados. Suena como extraña la palabra cuidar, pero digamos, sí. los que, bueno, los sicarios, todo ese mundo nosotros lo ficcionamos,
porque no es real que 3 meses, sino que los van cambiando cada semana, cada 2 semanas. Pero para nosotros también era importante dar cuenta de ese mundo y cómo ese mundo es tan víctima, ¿no es cierto?, claro, como los mismos también están secuestrados. Claro. Esa fue como lo que tratamos de construir en el imaginario. Y respecto, tuvimos grandes apoyos de directores de arte, ya grandes apoyos de Paulo Pérez como de la segunda unidad, de productores. O sea, trabajamos muy, muy bien. Y la preocupación que teníamos era justamente eso, o sea, que nuestra mirada no fuera no fuera a interferir en que esto finalmente se sintiera como una serie colombiana. Quiero preguntarte, Agustín, y aprovecho para decirle a nuestro público que si tiene preguntas, vamos a dar un espacio y abrimos el micrófono para que lo hagan porque pues, es chévere que sea esta conversación. ¿Qué impresión tienes de lo que se está produciendo desde Colombia? Hablando de nuevo del sello colombiano de LATAM. ¿Qué impresión tienes? Y un poco tomando lo que escuchaba que decía María Elena, que para mí está súper claro, pero por las dudas que no esté claro. Talento es un escritor, talento es un actor, pero el talento es técnico también. O sea, digo, hay un montón de cosas que pasan cuando uno se sienta en un montaje o un montón de sugerencias, de climas, de atmósferas que surgen de la música, de la luz. Me parece que todo eso va acompañando y va sacando como la mejor versión de ese proyecto al final. Y es importante y me parece que eso también va al mundo. Digo, y un poco retomando lo que vos decías, creo que yo estoy viendo contenido súper, y creo que va a venir más contenido por lo que estuve conversando, en unos estándares de calidad súper altos, muy competitivos. Yo creo que además es notorio porque no es algo de los últimos, 5 o 7 años. La forma en la que empezaron a aparecer es sorprendente. Así que deberían sentirse muy orgullosos. ¿Tienen con qué? Qué bueno. Mauricio, hablemos del otro lado. ¿Te has encontrado con más colombianos en la producción de Joaquín Murrieta? ¿Cómo es la participación de colombianos ahí? ¿Y cómo es la relación tuya como... eres showrunner de este show, de esta serie, liderando otras nacionalidades? Bueno, yo me remito a otra cosa que tú dijiste, que tú también medio mencionaste. Yo sí creo que hay una transversalidad en el talento, ¿no? En Latinoamérica. Como que yo en Murrieta hay gente, hay desde técnicos y enfrente de cámara y detrás de cámara, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de México, de España, de Estados Unidos, de Inglaterra. Yo desde que empecé a escribir, siempre he pensado que hay algo muy lindo de trabajar con gente de nuestro continente en particular, obviamente con gente de otras partes también, pero es como Latinoamérica se mira a sí misma desde distintos puntos de vista. Obviamente Argentina se mira a sí misma distinta y como mira Sudamérica es distinta y como mira México es distinta, Chile también. Y hay algo que a mí me parece que es muy enriquecedor de esas experiencias trans-latinoamericanas, de que nos vamos entendiendo un poco más, aunque somos distintos, somos naciones divididas, con diferencias y con mil vainas distintas, que nos une un lenguaje y que nos miramos de maneras distintas, pero que al final, al fondo, tenemos una historia que sí es muy de todos. Y eso a mí me enseñó mucho en Murrieta en particular, porque sí tuvimos la posibilidad de trabajar con gente de todo el continente. Y muy a propósito escogimos personas de todas partes para que nos nutrieran también porque al final Murrieta, que nuestro sueño era que fuera más latinoamericano que mexicano. Obviamente no sería muy mexicana, pero pues lo que yo quería era, bueno, ojalá los latinoamericanos vean esto. Y bueno, y con Murrieta pasaba que Neruda escribió un poema, los chilenos decían que era chileno. Entonces nosotros también jugamos un poquito con eso. Claramente trabajamos con muchos colombianos,
Pablo Pérez, con quien hice pues, también hizo Frontera Verde, que es un gran fotógrafo. Su equipo casi todo es colombiano. También trabajamos con una fotógrafa mexicana. Nosotros sí tratábamos de mantener un balance también desde la perspectiva de tener un equipo mexicano que pudiera decir lo que tenían que decir dentro de la serie. Historiadores, eso me remito a la pregunta anterior. Como colombiano, obviamente yo tengo un punto de vista un poco distinto al que ellos tienen. Entonces yo sí quería asegurarme de que lo que contáramos de México se sintiera mexicano, y para eso teníamos un equipo de mexicanos que trabajaban muy bien ayudándonos a armar esa estructura, ¿no? Esa base. Desde la escritura, desde el arte, desde la investigación, desde los historiadores, también con comunidades, ¿no? Teníamos historiadores Rarámuri, Chiricahua, mexicano de la Ciudad de México, como que sí tratamos de armarnos muy, muy sólidamente para contar esta historia, también yo como colombiano. Claro. Pero sí hemos trabajado y sí me he encontrado. Bueno, Dynamo además es la productora de la serie, entonces pues obviamente los productores eran casi todos colombianos. Bien, pero mira que entonces lo que estás respondiendo me lleva a donde quiero como que vayamos guiando el final de la conversación, y vuelvo, los invito. ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Listo, entonces si quieres te vas alistando por acá y para que quede tu pregunta con tu voz en el micrófono. El cuento de la colaboración y la coproducción. Te escuchaba alguna vez, Agustín, en alguna entrevista, creo que te la hizo Richard Izarra de Produ, hablar como lo valioso que ha sido la posibilidad de hablar con Fábula, hablar con los... Arranca uno con el país del lado. Sí. Bien. Y creo que la conversación más allá de sello colombiano es cómo vamos encontrando un sello. Me encantó esta palabra, ¿no? Translatinoamericano, ¿no? Sí, y que ahí se pueden encontrar lazos, posibilidades de producción, posibilidades de financiación, públicos nuevos. No sé si quieres desarrollar un poco eso. Sí, claro. No, yo creo que hay algunas... nos lleva mucho tiempo y nuestra actividad es un poco sufrida, ¿no? Digamos, no es que viene alguien, te contrata, bueno, el lunes empezamos la película, o sea, todo es muy sufrido. Pero como algunos espacios fuimos ganando. Hubo como, no sé, hace 10 años, 15 años, antes se juntaban unos ejecutivos que tenían como comprada la región y decían, bueno, vamos a hablarle a Latinoamérica, entonces generaban un contenido, en general siempre lo hacían para infantiles y ponían un chico de México, otro de Argentina, y lanzaban una cosa híbrida donde nadie decía, no sé a quién le habla a esta gente, nadie se sentía muy identificado, pero bueno, y eso no lo estuvieron haciendo cadenas grandes durante años. Y de alguna manera un día se convencieron y dijeron, bueno, no es que se den la mano 3 ejecutivos y ponen un poquito de plata cada uno. O sea, el driver lo que nos va a llevar es un contenido, es identificación. Hay un valor en lo local que después puede cruzar, pero en algún lugar tenemos que poner la semillita de esta historia porque si no, no es de nadie. Entonces, bueno, los guionistas empezaron a tener algún lugar, bueno, más importante y eso me parece que fue bueno. De la mano de eso viene como, para mí, como otra cosa sufrida, que es que de alguna manera, salvo algunas excepciones, tal vez México, tal vez Brasil, nuestros mercados, tanto para Chile como para Argentina y supongo para Colombia, son un poco insuficientes. Vos tenés una idea acá y bueno, ¿qué hago? ¿La hago medio mal en mi país? ¿O intento llegar a... Uno vive en ese dilema constante. Entonces, en esa miseria nos unimos. Y no, ¿no? Porque capaz que, bueno, si solo no puedo, capaz que me junto con un hermano, pero el objetivo es conquistar el mundo igual, digo, porque, pero uno nace con eso. Pero no es fácil coproducir. No es fácil aunar una mirada, ponerse de acuerdo, saber cuál es el límite de cada uno, qué es lo que, ¿no? En términos de quién hace el service, en términos de quién lleva la historia, la forma de management que tiene cada uno, quién se mete en un cuarto de escritura como productor y baja una línea o intenta hacerlo o no, le da más libertad. Entonces, bueno, ahí valoro este tipo de encuentros, donde uno se va juntando con colegas, va viendo si se entendió o si nunca se va a entender, si tienen la misma mirada. Y en un proceso lento, súper lento, porque
el 70% de las conversaciones que iniciamos van a terminar en la nada, y sin embargo vamos por ese poquito. A veces van sucediendo estas cosas. Pero bueno, si hago como una minuta de mi propio discurso de lesión, digo, pero el guión importa, el cuento importa, ya no importa los ejecutivos que lo que quieren armar esos híbridos, esa batalla me parece que la ganamos. La coproducción o la asociatividad es necesaria para ir sumando talento o para ir sumando mercado, y tenemos algunos ejemplos de cosas grandes que se han armado y que han funcionado muy bien. Claro que sí. Marilena, tú tienes una relación con Colombia fuerte, adicionalmente. Lo dejo Familia. así. Ah, ok. Familia colombiana. Muy bien. Muy contenta. Sí, ¿no? Sí, mi hija se enamoró de un caleño. Excelente. Es que los caleños son una chimba, ¿entiendes? ¿Te gusta el pan de bono con bocadillo o sin bocadillo? Sin bocadillo. Muy bien, excelente, gracias. Sin bocadillo. Sí, y te tocó medio pandemia y toda la cosa y estallido en Cali. Sí, también. Una experiencia muy interesante poder llegar a Cali con todas las barricadas, con la ciudad paralizada y poder recorrerla caminando, subir ese cerro y la música de Los Prisioneros, la banda chilena, vamos, dándole como firme digamos, a las solicitudes y a la rabia de la gente, y las estatuas votándose. Bueno, lo había vivido el 18 de octubre en mi país el año antes y nos tocó en mayo acá nuevamente. Así que tenemos Marialena, amplia experiencia en los estallidos. Pero a pesar de los estallidos, te interrumpo, perdón. Sí. Tú decías ayer, quiero hacer algo Argentina, Chile, Colombia. Sí, ¿sabes? Que yo creo que una de las grandes cosas positivas que nos han traído estas plataformas, que si bien son corporaciones, que si uno no las detiene se lo comen todo, ¿no es cierto?, incluido a nosotros, pero una de las cosas más positivas que he visto yo es que en el fondo nosotros, todos los chilenos, como tenemos esta cosa colonial encima nuestra, miramos siempre al norte. Siempre al norte. Unos miran a Francia, otros miran a Estados Unidos, pero no estamos acostumbrados a mirarnos entre nosotros mismos. Y yo creo que ese switch de cambio, que podemos tomarlo y profundizarlo, para mí es de las cosas que más satisfacción me ha generado. He descubierto un nuevo mundo y quiero contar las historias que nos hacen sentido a Chile y a latinoamericanos. Qué bonito. Antes de dar la pregunta con la que vamos a cerrar nuestra conversación, Mauricio, tú tienes una llave, a ti te dieron las llaves por 3 años, o no sé cuántos fue. Sí, o sea, 3. Cuéntanos, ¿cómo es eso? No, pues tienes un contrato de exclusividad de escritura con Prime. ¿Qué significa esa conquista? Pues hay algo curioso. El presidente es de Prime, Notición Secuestro es de Prime y Morguetas de Prime. Sí, no, era muy chévere. Está auspiciando, podría haber sido un sponsor. Un sponsor. Lo tendría que haber buscado. Llámalo. No, pues, Toda la semana pasada me la pasé pidiéndole a mi hermana que me diera la clave de Prime. No, pero eso habla de, y sin tratar de hacerle propaganda a Prime, habla de que sí ha habido un apoyo muy interesante de proyectos también distintos, ¿no? Y proyectos con contextos sociales bastante interesantes, ¿no? Hablamos de corrupción, hablamos de Colombia y el secuestro, hablamos de la migración y el tema como de identidad mexicana. Y la verdad que el trato de Prime, pues mi relación con Prime ha sido tan buena de que me han dejado, pues se ha podido explorar unas historias que quizás no se exploran tanto en la narrativa colombiana o latinoamericana, y yo pues la verdad estoy muy agradecido de que sí hicieron una apuesta, porque pues yo no escribo telenovelas y eso lo hace más difícil. Pero una pregunta, cuando hacen el contrato contigo, ¿lo hacen contigo y tu ejército de escritores es solo contigo? Solo conmigo. Okay. Y yo porque es que yo no tengo un ejército de escritores, conozco muy buenos. Podría ser. Tengo una pandilla, ¿Sí o no? pero de otras cosas. Okay. No, yo trabajo, y esa es otra cosa. Yo sí creo que en la creatividad, quizás la coproducción a veces puede ser más compleja. La creatividad, si uno quiere contar la misma historia, es más fácil negociarla.
Es muy fácil llegar a puntos de encuentro Hay que con imprimirse esa frase, está buenísima. Ahí quedó grabada, así que... Sí. Pero ya se me olvidó. Pero yo creo que eso es lo que sí debemos buscar, como quizás antes de mirar la coproducción, se miras cómo podemos contar historias juntos, y yo creo que si la historia, los distintos puntos de vista van a hacer una historia mejor, en mi opinión, especialmente en las series. Entonces, en Latinoamérica lo que yo busco es más eso. Y he trabajado con guionistas desde el sur de Argentina, con chilenos, hasta México. Y es más puntos de encuentro los que hay que diferencias. Obviamente las diferencias son buenas. Tampoco hay que rechazarlas. Sí. Te presentas y hice la pregunta. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos, con los invitados, con los presentes. Mi nombre es Sebastián Luna, yo soy de Ecuador. Mi pregunta es para ti, Mauricio. Me quedé con una duda de ¿cuál es tu proceso de trabajo mientras estás en el desarrollo de 2, 3 series a la misma vez? Sin que las historias o el desarrollo de los personajes se pueden interferir ahí, no sé. Gracias. Es una buena pregunta, pero con una respuesta que quizás no es tan buena. Es mucho café. Y la necesidad. En ese momento, este es un negocio difícil. Y ser guionista colombiano, me imagino que en Ecuador también es muy complicado. No es fácil. Nuestro trabajo no es fácil. No es fácil hacerse una vida. Tengo amigos grandes amigos guionistas en este salón que han vivido las circunstancias tan difíciles de ser guionista en un país como Colombia, donde la dirección siempre se ha visto como la realeza. Los directores y los guionistas son como, bueno, ustedes están ahí a un lado. En la televisión, y eso es lo lindo de la tele, que la tele cambia el paradigma de la dirección y le da el poder a quienes contamos la historia. Porque en las series estamos descuidando 8, 6, 10 episodios, no uno. Pero no sé si estoy respondiendo la pregunta, simplemente era como, y al final hay que dejar ir. No, como que ahí también caí en cuenta, yo fui editor un tiempo, yo edité unas películas, Mambo Cool, Candelaria, ¿no? Candelaria también, y en la edición entendí muy claramente que hay que borrar cosas y hay que dejar ir. Si no está, no está. A no ser que uno tenga el presupuesto para ir a firmarlo de nuevo. Normalmente en Colombia no tenemos ese presupuesto. Hay que soltar. Y hay un momento que haciendo 3 series o 4, ya no lo hago, ya no tengo la capacidad. Antes, eso fue hace 10 años. Bueno, como 8 años. Tenía más la capacidad de subdividir. Ahora, y las cosas quedan bien, pero a veces no tan bien como podrían ser. Creo que sí prefiero, también por temas de salud mental, no trabajar en tantas cosas al mismo tiempo. Agustín, una pregunta que tú le quisieras hacer a María Elena o a Mauricio, que hoy te haya inquietado. Qué difícil, qué situación comprometida. Y bueno, no sé, yo creo que los invito a un café a ver si surge un proyecto en privado, pero... Ah, bueno, muy bien. María Elena, ¿alguna pregunta que te llame la atención hacerle a Mauricio, Agustín? A Mauricio me gustaría saber de los proyectos que ha desarrollado en este tiempo, digamos, ¿cuál es el que más satisfacción te ha dado? Murrieta, porque la verdad nos dejaron hacer una apuesta muy, muy complicada. Obviamente yo tengo muy cerca mi corazón Ruido Capital, que nos conocimos fue viendo Ruido Capital en la Berlinale, recuerdo, justo antes de pandemia. Ruido Capital es muy cercana a mi historia, a la historia de mis hermanos, de mi hermano, de mis amigos, entonces la tengo muy cerca a mi corazón y fue donde nos dejaron jugar. Movistar era como, la verdad fue una libertad muy interesante la que vivimos con Ruido Capital, que era buena pero también era mala, ¿no? Hacer lo que uno quiere a veces no es tan bueno. Murrieta, la verdad, como que yo siento que contamos lo que queríamos contar y tuvimos los recursos para contar lo que queríamos contar. Y aunque es un western y eso la vuelve muy de nicho, creo que la verdad yo cuando terminé salí muy satisfecho. Como que todavía la veo y digo, verga, logramos hacer esta cosa. Muy lindo. Y Agustín, ¿qué aprendizaje te dejó el presidente? Bueno, un poco... varias cosas. Una que va a sonar medio contradictoria, pero si bien tuvimos como muchísimos recursos en la primera temporada, en la segunda temporada tuvimos aún más. Y
y no necesariamente se trasladan a la pantalla. A veces vivimos trabajando por tener más recursos y tal vez hay que tomarse más tiempo en etapas de desarrollo y ser un poquito más selectivo en dónde asignarlos y para qué y cómo. De todas formas, administrar presupuestos grandes es una experiencia importante y que no la había vivido hasta esas series que fueron muy grandes. Pero no sé si lo volvería a hacer. Yo creo que cuando la segunda temporada tuvo un presupuesto muy grande y yo ya pensaba, bueno, ¿y esto cómo sigue? No, la estamos agotando acá porque no tiene sentido. María Elena, Agustín y Mauricio, para mí es un placer poder conversar con ustedes. Sueño cumplido en muchos sentidos aquí, que se me salga el fan. Y esperamos haber sido la voz de muchos de ustedes acá haciendo preguntas. Los dejo con el cierre del podcast. Gracias a ustedes por esta conversación, al público presente y a ti que estás del otro lado de tus audífonos. Gracias, por supuesto, a Proimágenes Colombia, al equipo de BAM que programó a cada uno de estos invitados e invitadas, a Unisabana Radio, Telar Cine y Dan Mura, quienes con su patrocinio hacen posible que este contenido llegue a ustedes. Recuerden que esta y otras 8 Market Sessions pueden encontrarlas en todas las plataformas de podcast y YouTube. Simplemente nos buscas como Gente que Hace Cine. Nos encuentras también en la web como www.gentequehacecine.com. Ahora, si te quieres dar una pasada por los casi 200 episodios que tenemos con directores, productores, sonidistas, directores de arte, editores, guionistas y muchas más personas que hacen posible el cine y audiovisual, aquí te esperamos. Aquí estuvo su host de confianza, Mauricio Romero, Valeria López, Lucía Romero y yo, Isabela Jiménez. Te decimos, ¿qué tal si nos sigues escuchando? Chao, chao.